La olla de Scrooge, escrito por Marco Vinicio Manotoa Benavides. Bienvenidos. Luego que Ebenezer Scrooge viviese la terrible y fantástica aventura con los fantasmas de Navidad, creyó que su vida sería otra. Que los espíritus del tiempo le habían otorgado una segunda oportunidad sobre la tierra, algo a lo que él no estaba acostumbrado, pues hasta esa noche su vida, como es conocido por todos, era un ciclo interminable de avaricia, miseria y egoísmo. Si bien las lecciones aprendidas en aquellos viajes especulares hacia mundos inexistentes constituían oportunidades para reinventar su vida, poco a poco fue cediendo al cansancio, la procrastinación y el hastío. Después de congraciarse con los suyos, volvió, tal vez sin creerlo, a las manías de antes. Soy muy viejo para esto, dijo después de ayudar a Fred a iniciar un negocio de imprenta en las cercanías del Támesis. Malditos espíritus de Navidad. Nunca me advirtieron que esto sería tan cansado. La rabia de Ebenezer Scrooge hacía que las arrugas de su cara adquirieran el aspecto de un papel arrugado y sucio, abandonado en cualquier calle del mundo. Además, se dio cuenta que su nueva condición lo convertía en blanco fácil de enfermedades hasta entonces desconocidas. Una mezcla alucinada de dolor estomacal y dolor de la ciática, precedida por temblores en las piernas y un malestar parecido a la resaca del vino que lo orillaba a sostener la respiración para superar las migrañas. Incluso su nuevo ayudante, el pequeño Tim, que ya no era el niño malnutrido de antes, sino que se estaba convirtiendo en un adolescente atlético y de personalidad difícil de impresionar, no sabía qué hacer cuando encontraba a Ebenezer Scrooge en aquellos padecimientos. Al principio era sencillo, porque no los presenciaba. Al arribar a primera hora de la mañana, solo tenía que escuchar los insultos del viejo,
que relataban la odisea de la última madrugada. Pero pronto eso cambió. Los ataques se sucedieron en las mañanas después del desayuno y días más tarde, incluso antes de terminar el almuerzo. El pequeño Tim tenía que ingeniárselas, no solo para cumplir sus obligaciones frente a situaciones bochornosas y desagradables, sino para tolerar el carácter irascible, intransigente y lunático del enfermo, que parecía estar cayendo en la demencia. Entonces Bob Cratchit intervino. Le recomendó al pequeño Tim disfrazarse de fantasma. Según su experiencia, los males de Ebenezer Scrooge se debían al cambio repentino que había tenido su vida. Si querían que el viejo mejorase, tenían que obligarse a que vuelva a ser el tirano de medio pelo de otros tiempos. Luego Bob Cratchit le contó al pequeño Tim la aventura vivida por Ebenezer Scrooge hacia 5 nochebuenas atrás. Al principio, el pequeño Tim no le creyó, pero poco a poco fue comprendiendo la verdad de esa revelación. Al menos ahora tenía sentido el cambio de vida que había experimentado Ebenezer Scrooge. Pero lo que no entiendo, dijo el pequeño Tim a Bob Cratchit, es ¿de qué nos serviría que el señor Scrooge sea el hombre de antes? Pese a sus enfermedades, es una buena persona. Yo tampoco lo sé bien, dijo con sinceridad Bob Cratchit, pero creo que es mejor aceptar a las personas tal cual son. Querer cambiarlas podría ser un error. Tal vez el señor Scrooge no habría enfermado de esta manera si los espíritus de Navidad no lo hubiesen espantado de tal forma. Pero, ¿cómo decirlo? Continuó el pequeño Tim con un nudo en la garganta. El señor Scrooge antes era un completo cretino. La risotada de Bob Cratchit retumbó en la pequeña taberna donde se encontraba y alivió un poco la penosa situación. Antes de despedirse y luego de disuadirlo, Bob Cratchit le dio la última recomendación. No olvides llevar la olla. Sin la olla, todo podría fallar.
El momento elegido para poner en juego el plan ideado que devolviese a Ebenezer Scrooge a la personalidad despreciable del pasado fue la madrugada del lunes, 3 semanas después de la conversación. Era el tiempo ideal, debido a que coincidía entre el fin premonitorio de una jornada y el inicio inmisericordia de otra. Además, el clima favorecía, porque el otoño todavía no terminaba y la atmósfera era la apropiada para que entes de otras dimensiones pudieran pasear libremente por doquier. El pequeño Tim se disfrazó con un vestido de juventud de la señora Cratchit, que lo cubría por completo, y se escondió en el ático. Desde su escondite podía escuchar los quejidos del anciano, que atestiguaban un rumor ensordecedor que parecía incendiarlo desde las entrañas. El pequeño Tim sintió lástima por Ebenezer Scrooge, y la lástima se convirtió en compasión cuando comprendió que Bob Cratchit tenía razón. Las personas no tienen derecho a exigir que las personas cambien. Si uno quiere realmente a alguien en su vida, tiene que aceptarlo tal como son, sin más ni menos. Serían las 3:48 o 4 de la madrugada cuando Tim se escabulló a través de los pasillos de sombras de la residencia de Ebenezer Scrooge. El anciano se arrastraba desde el baño hacia su dormitorio. La escena era espeluznante y asquerosa. El olor nauseabundo parecía que taladraba las paredes y hacía imposible la vida. Con lágrimas en los ojos, el pequeño Tim murmuró: «Levántate, canalla. Deja de comportarte como un gusano». Ebenezer Scrooge ni siquiera se inquietó ante la llegada de ese ser misterioso. Cualquiera creería que esperaba su llegada, así que ni siquiera se molestó en levantar la vista. «Ja, ja, ja», dijo Ebenezer Scrooge con dificultad. «¿Por qué tardaste tanto? Ahora, ¿qué máscara usa la muerte en esta visita?». Por un instante, el pequeño Tim no supo qué responder.
Rebobinó el plan en su cabeza. Luego dijo a viva voz, cambiando su voz a una especie de vozarrón de tormenta: Scrooge, déjate de tonterías. Nada te salvará. O dime, ¿de qué han servido los sacrificios, las donaciones, los préstamos que nunca cobrarás, los favores no necesarios? Hice lo que tenía que hacer, dijo Ebenezer Scrooge con la voz quebrada. Estoy pagando el precio. Scrooge, no seas idiota. Nada te salvará. Acepta quién eres y vive lo que te queda con dignidad. Luego el pequeño Tim arrojó una olla cerca de Ebenezer Scrooge y le dijo mientras se alejaba que tenía que llenarla con toda su avaricia. Minutos después, la luz del sol arreció desde lejos y entró a la residencia de Ebenezer Scrooge desde los ventanales de la sala. Para ese momento, el anciano estaba sentado en la mesa del comedor con la olla vacía frente a él. En su mirada se agitaba un incendio, pero el incendio de la nieve, la suave aniquilación de todo lo añorado. Ebenezer Scrooge pensó sobre su vida. Sintió asco de sí mismo, se sintió como un títere del destino y decidió que no volvería a ocurrir. No importaba el mañana, ni siquiera importaba el ahora. Lo único que importaba en realidad era la olla. Tenía que volver a amasar su fortuna y tenía que aprovechar cada minuto. A las 7 de la mañana del lunes, la puerta principal se abrió desde dentro. El pequeño Tim simuló que ingresaba. Saludó a Ebenezer Scrooge con la cordialidad de siempre y recibió, como respuesta, una mirada de desaprobación que lo obligó a detenerse a metros del anciano. No quiero que vuelvas a esta casa, sentenció Ebenezer Scrooge. Deja las llaves sobre la mesa y lárgate para siempre. El pequeño Tim no dijo nada. En lo profundo de su corazón se sentía tranquilo. Hacía ya mucho que no había podido ver a Ebenezer Scrooge con esa energía. Hizo cuanto le pidió y se perdió para siempre en las calles infinitas de Londres. A veces creemos, tal vez erróneamente, que el respeto al otro implica moldearlo a nuestras expectativas.
Aunque el otro sea un monstruo, hay que respetarlo en su radical diferencia. Fin.